Fotografía que pudiera ser acusada de morbo, créanlo, lo evité porque creo que una persona que ha tenido tanto impacto mundial como lo fue Diego Armando, este, pues no merece más que junto con la admiración tengamos algo de compasión, eh, junto con ese reconocimiento de su magia, de su talento, nos dé tristeza eh, cómo se fue acortando su existencia. Y es el tema del día de hoy en realidad, pero reitero, la luz de la palabra de Dios debe iluminar más bien mi vida y tu vida, más allá de cualquier juicio sobre alguna persona. Y junto con las fotografías tenía tantas frases agolpadas en mi mente. Pongo una frase mía, por eso ahí le pongo mi autoría, pero en realidad no es mi autoría, más sí es una plegaria que hago todos los días. Desde aquella ocasión, estoy hablando hacia el año 84, ya hace 36 años, en que caminando entre los escritorios del Instituto de Filosofía y en el seminario, me encontré con esa frase en el escritorio de un compañero seminarista de Tampico, Felipe Sánchez. Le decíamos el marino porque había estado en Tampico en las fuerzas armadas. Y bueno, un día entró al seminario y no se ordenó sacerdote, pero tenía él bajo un vidrio que cubría la madera del escritorio un papelito con esta frase: despiértame antes que muera. Y creo que es una frase muy certera. Muchos de nosotros vivimos adormilados, muchos de nosotros estamos privados, estamos aletargados, estamos ausentes. Pongo una frase de Juan Ramón Jiménez, eh, el célebre escritor de Platero y yo, aquel pequeño libro que leíamos cuando éramos niños, o perdón si me equivoqué, si es José Ramón, es Juan Ramón Ubico Jiménez, pero bueno, el Juan o el José, lo de menos. Pero decía él, Aurora, líbrame de las adherencias. Y la frase es un poco más largo. Dice que hoy sea solamente hoy. O sea, que lo del pasado no venga en esa adherencia a contaminar el presente. O sea, que viva cada día. Aurora, líbrame de las adherencias, que hoy sea solamente hoy. Y bueno, aquí habla quizá de ese no estar, no tener la capacidad de percibir la virtud del momento, la virtud de cada momento que Dios nos da. En la reflexión en torno a esas adherencias, sobre todo es ubicando que las adherencias normalmente son nocivas. Cuando un médico dice que mi pulmón o mi corazón o mi hígado tiene adherencias, eh, es algo que tenemos que revisar, y vienen las biopsias para revisar ese tipo de adherencias. Eh, es una mala señal, las adherencias. Entonces, más allá del aspecto clínico, o sea, sí existe realmente a veces aquello que va haciendo que el presente se pierda, precisamente por lo que no hemos dejado a un lado, por aquello que vamos cargando y que no deberíamos cargar, porque significa ir cargando con lo que ya está muerto, con lo que ya no es vida. Finalmente, bueno, tú has escuchado esta expresión o alguna vez te han referido, y es una expresión de Edward Gibbon, un libro de hace ya más de 2 siglos, de un inglés, Edward Gibbon, que se llama La historia de la caída, de la decadencia y de la caída del Imperio Romano. Ahí está la versión inglesa, son 6 libros.
y hay una edición, digamos, acortada, una edición abreviada en español, en la editorial Minus de España. Y bueno, en ese libro narra lo que tú y yo hemos escuchado, que la caída del Imperio Romano se dio por los excesos. O sea, que los imperios se vienen abajo por aquello que no controlan, por aquello que es excesivo, por aquello que la persona o que los emperadores fueron permitiéndose y permitiéndose y permitiéndose. Y entonces de pronto un día vino el declive, digamos, voy a decirlo de una manera que espero no caiga en el morbo, pero el peor enemigo de Roma era Roma. O sea, a Roma no lo venció. Uno dice, es que vino el Imperio Otomano con más fuerzas. Hay una frase de José Martí cuando liberaron Cuba, cuando hicieron el esfuerzo por liberar Cuba. Y dicen, cuando estaban haciendo el diseño de la batalla, después hubo una batalla sangrienta, la batalla del Zanjón, y eso hizo que muchos de los que estaban buscando liberar a Cuba del yugo español ya declinaran. Y un día se reúne José Martí con un grupo de personas que querían liberar Cuba del yugo español. Y entonces en el diálogo, ellos dicen, o sea, ¿y con qué contamos? O sea, ¿cómo vamos a enfrentar a esa potencia que era España? ¿Con qué contamos? Y dice José Martí, contamos con la decadencia de España. O sea, aunque nosotros seamos débiles, el fuerte está en decadencia. Contamos con la decadencia de España. Efectivamente, aquel hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, ya estaba, digamos, teniendo una incidencia fuerte en torno a lo que era el Imperio Español o lo que era el Reino Español, y sobre todo sus problemas del alcoholismo que ya ustedes posiblemente ubican, el que llamaban Pepe Botellas. Pero nuevamente, o sea, perdón, vuelvo antes en esta glosa ya alargada. O sea, el peor enemigo de Roma es Roma. El peor enemigo de España es España. El peor enemigo de Rogelio es Rogelio. El peor enemigo de Diego Armando fue Diego Armando. O sea, le digo, hay tantas cosas que tendríamos que aprender el día de hoy. Pero bueno, vamos al texto del Evangelio. Te decía, el Evangelio es el Evangelio de San Lucas, el capítulo 21. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Señor nos invita para que estemos atentos, para que estemos despiertos y para que evitemos aquello a lo que somos todos propensos, a los excesos, que al final de cuentas es lo que provoca nuestra propia decadencia y nuestra propia tumba. Adelante, te decía, hoy termina el año litúrgico y quisiera que ubicaras, mañana ya es el primer día de un año litúrgico nuevo, el primer domingo de Adviento. Mañana Dios nos regala ese tesoro de empezar un camino nuevo. Y bueno, hoy que termina el año litúrgico, se nos invita a visualizar nuestro final, porque al final de cuentas nuestro año litúrgico no es más que una reproducción de nuestra vida.
O sea, en nuestra vida hay un adviento, hay un nacimiento, en nuestra vida también, o sea, vivimos una cuaresma, en nuestra vida vivimos un triduo pascual, o sea, todos vamos a vivir nuestro domingo de Ramos y todos vamos a vivir nuestro Viernes Santo, pero junto con el Viernes Santo todos aspiramos a que tengamos un domingo de resurrección y sobre todo, bueno, aspiramos a la Pascua. O sea, cómo ganar o cómo merecer la Pascua de la eternidad viviendo la cuaresma de la vida. Y bueno, dentro de estos dos tiempos fuertes que tienen sus tiempos preparatorios, también existe lo que llamamos el tiempo ordinario. O sea, el tiempo de todos los días, o sea, el tiempo donde no necesitamos un motivo para hacer cosas especiales, sino que cada día debe ser un día especial. O sea, lo ordinario debe hacerse extraordinario y no hace falta que llegue algo extraordinario para entonces empezar a hacer lo ordinario. Sí, perdón, el juego de palabras, pero esto es exactamente lo que menciona San Benito de Nurcia, también conocido como San Benito Abad, o aquel célebre santo que hoy la gente maneja mucho, tiene muy presente con la llamada Cruz de San Benito. Dice, toda nuestra vida debería ser una cuaresma, nuestras actitudes. O sea, cuaresma es conversión, cuaresma es estar cambiando, cuaresma es dejar a un lado, hay que dejar morir lo que no es vida. O sea, si yo quiero vida nueva en la resurrección de Cristo, tengo que morir y la señal de la ceniza no es más que la señal de una actitud de vida donde esa ceniza me recuerda que soy polvo y en polvo me voy a convertir. Entonces dice, toda la vida debería ser una cuaresma, pero como no es una vida que se viva como una cuaresma, dice, entonces la iglesia ha inventado, la Santa Iglesia inventó lo que es la cuaresma litúrgica. Esto lo dice San Benito de Nurcia. Y bien, bueno, adelante, llegamos hoy al fin del año litúrgico. Exactamente, hoy concluye este año, mañana, si Dios los permite, si Dios es servido, se nos dará otra oportunidad y empezaremos un nuevo año litúrgico. En este día, hoy, todos exactamente recibimos una invitación a no quedarnos en los movimientos primarios, que nos liberemos de esa ostentación, de, de, de querer quedarnos a veces en una orientación instintiva, quedarnos solamente en lo terreno, en lo temporal, en lo experimental, y sobre todo nos invita a que nos abramos a una dimensión de bienes superiores, de bienes que trascienden, sobre todo abrirnos al bien supremo que es Dios nuestro Señor. Y por ello hoy el Señor dice, bueno, o sea, para que tú puedas estar despierto, no dejes que tus sentidos se entorpezcan, porque si se entorpecen los sentidos, pues está entorpeciendo la mente y se entorpecen los afectos y se entorpece la vida completa y sabemos qué es lo que acontece cuando algo se atrofia, se pierde destreza, se pierde habilidad, ya no poseemos la agilidad, ya no poseemos ese ímpetu, ya no tenemos las motivaciones, ya no tenemos ese amor por lo que hacemos, perdemos la pasión por las cosas que amamos y entonces, bueno, vamos perdiendo en la vida cotidiana, eh, digamos, aquello que no deberíamos perder, porque no olvidemos que al final de cuentas, el año litúrgico existencial o el año de la liturgia existencial debe llevarnos sobre todo al encuentro con una persona, con la persona del Señor. Por eso dice, manteneos firmes para que perseveren cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cuáles son las causas por las que podemos nosotros perdernos? Adelante. Hay una primera causa que es por el atrofio. Nos vamos atrofiando. Hoy el Evangelio habla de torpeza de los sentidos y pareciera que el Señor está exagerando, pareciera que el Señor está presentando un escenario no real, pareciera no corresponder por lo menos con nuestra propia vida. Pero, ¿en qué sentido o cómo se entorpecen nuestros sentidos? Hay dos causas. Primero, la apatía y segundo, los excesos, que hoy el Evangelio lo apunta. Una primera causa por la que se atrofia nuestros sentidos o se entorpece nuestros sentidos es la apatía.
somos muchos los que sufrimos y hacemos sufrir a muchos con esa actitud de desgano, con esa actitud de irresponsabilidad, con esa actitud de no compromiso, con esa actitud de no esforzarnos, con esa actitud de no llevar una disciplina. Recuerda aquello que ya te he referido de Somerset Maugham, que Somerset Maugham dice, desde niño yo escuchaba que para uno poder sobresalir en la vida, uno tiene que hacer dos cosas que no nos gusten durante el día. Y yo aprendí que las dos cosas que tengo que hacer, que no me gusta hacer para que yo pueda destacar, es la primera cosa que no me gusta hacer es levantarme temprano. Y la segunda cosa que no me gusta hacer es acostarme temprano. Y pues sí, o sea, disciplina para que no nos quedemos solamente en el área de confort, en las zonas cómodas, digamos, en esas zonas donde tú y yo simple y sencillamente no nos exigimos todo simple y sencillamente a nuestra mayor comodidad. ¿Y qué acontece cuando la persona se queda en su zona cómoda? La persona pues va perdiendo vida, se va atrofiando. Digamos, personas que pues que vamos sufriendo y hacemos sufrir a los demás porque no queremos estar despiertos, porque tenemos miedo a entender que la vida es una vocación. Y si la vida es vocación, es un llamado. Y si la vida es un llamado, hay alguien que nos llama. Pero el que no vive su vida como vocación, la vive como un pasatiempo. O sea, ¿qué es el pasatiempo? Es pasar el tiempo. O sea, no hemos entendido que quien mata el tiempo está hiriendo la eternidad. O sea, ¿cómo aspirar a la eternidad? Es más, hay quien no piensa en la eternidad. O sea, se ha olvidado que existe la eternidad. Y entonces, ¿qué acontece? O sea, las personas vamos simple y sencillamente viviendo a la vera del camino. Vamos viendo que otros desfilan en ese despliegue universal de quienes van viviendo la vida y yo vivo a la vera del camino. Yo vivo simple y sencillamente de lo que alguien se apiada de darme, o sea, lo que alguna ocasión he expresado con ese viajar de aventón, o sea, nunca he sido capaz de tomar el timón de mi propia vida. Yo recuerdo que uno de los regalos que se me hizo en San Juan Bosco cuando yo llegué a San Juan Bosco en el año 92, en septiembre del 92, fue un póster que me dejaron ahí en la oficina. Había estado ahí el padre Juan José Flores, había sido el vicario, el padre Juanjo Flores, y la oficina que él usaba se me quedó para mí, pero vi que habían recogido todo, pero solamente había dejado un pequeño póster de esos que se ponen en una tabla de triplay, en una lámina de triplay, y luego ya se pone con pegamento y agua, y luego se pone el barniz y todo, muy bonito. Yo le pregunté, porque pues, no era mío, al padre Juanjo, oye, Juanjo, y ese cuadro que se te olvidó, y Juanjo dice, no, pues a mí también me lo dejaron. Le dije, ¿no te lo vas a llevar? Dice, no, 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 ahí lo voy a dejar. Bueno, y ahí yo dejé ese cuadro, ahí en la oficinita que tenía ahí en la parroquia de San Juan Bosco, y el cuadro era un joven, bueno, el rostro, incluso un cuerpo fornido, que yo creo que tú lo has visto. Lo único que tiene bien arreglado es el cabello, lo tiene bien peinado, digamos un elemento estético, pero todo lo demás está desaliñado. Tenía el rostro sudado y con tierra y la ropa también deshecha. Y ese joven estaba recargado en una pared con el pie derecho recargado en la pared y tenía en su mano derecha, eh, perdón la expresión de mi vida de familia, pero tenía un pocillo, o sea, una taza de esas de aluminio, que se usan para el café o para hervir agua, que se ponen directo en la estufa. Entonces estaba con esa taza toda mayugada porque se veía que estaba golpeteada, que se caía al suelo, no sé. Total, bueno, tenía esa taza en la mano derecha pidiendo limosna.
Es un joven fornido, fuerte, un joven imponente, incluso de su físico, con el cabello, te digo, bien peinado, pero todo lo demás desaliñado. Era un dibujo, era un trazo a lápiz. Y aquel joven tenía un letrero en la parte de abajo que decía, fíjate, ayúdame, que mis días son más oscuros que tus noches. Fuerte la frase. Ayúdame, que mis días son más oscuros que tus noches. Efectivamente hay gente que en la apatía, que en el no querer seguir adelante, que el no querer esforzarse, el no querer afrontar una carga académica, el no querer afrontar un horario de trabajo, sobrevive, sí, o malvive, porque sobrevivir es malvivir, sobrevivir no es vivir, sino es malvivir. Y entonces, bueno, es la apatía, la primera causa, estamos adormilados, o sea, no hemos ubicado la vocación, que Dios nos llama, que Dios nos dio una misión. Su vida es un pasatiempo, un pasar el tiempo. Y bueno, un día este tipo de situaciones nos lleva a que vayamos arrastrándonos y vayamos mendigando aquello que deberíamos conseguir por nuestro propio esfuerzo. Un día mendigaremos en la vida, que se nos dé un poco más de tiempo, un poco más de vida, un poco más de salud, un poco más de paz, un poco más de amor, un poco más de compañía, un poco más de comprensión y pues la vida se habrá ido. Entonces existe este primer elemento, adelante la apatía que te he mencionado. Lo más lamentable es que es lo que hoy el Señor nos dice, cuidado, estar alertas para cuando venga el Hijo del Hombre. Sí, un día va a venir Él, porque recuerda que la muerte no es algo que sucede, sino alguien que viene a nuestro encuentro. La muerte no es algo que sucede, sino alguien que viene a nuestro encuentro, alguien con mayúscula. Un día vendrá Él. Y en lugar de decirle te estaba esperando, le vamos a decir no estaba preparado. Cuando un día llegue el mejor de nuestros días. Acuérdate de aquella frase de San Agustín. No teme perder a aquellos a quienes ama, quien los aman, aquel que no se pierde. Un día vendrá aquel que no se pierde. Pero nosotros vamos a estar perdidos. Y vamos a mendigar ya no el tiempo, sino la eternidad. Señor, ábrenos, las vírgenes necias, tocando la puerta, ábrenos. No los conozco. Porque nos hemos pasado la vida y el tiempo eximiéndonos de los compromisos existenciales. Pero la apatía no es el único elemento que atrofia la vida o que adormece los sentidos. Es apenas el primero de los caminos que nos llevan a la perdición. La segunda vía, aparte de la apatía, que es una autopista hacia el fracaso y la condenación, te digo, hay tantas cosas que podríamos citar. O sea, te recomiendo que veas esa película de Papillón o lee la novela de Papillón. O sea, ese tribunal con el que está teniendo sus pesadillas Papillón todas las noches, el tribunal de su propia conciencia, donde dice, encausado se os acusa de llevar una vida inútil, ¿cómo os declaráis culpable, su señoría? Y al siguiente día la misma pesadilla, encausado se os acusa de llevar una vida inútil, ¿cómo os declaráis culpable, su señoría? ¿Sí? Un día viviremos el fracaso y la condenación. Pero viene el segundo, la segunda vía, aparte de la apatía. Hoy el Señor lo dice, el exceso. A veces el apático vive el exceso. El apático, digamos, se permite todo. Pero bueno, separemos las dos causas. Hoy se entorpecen los sentidos, como dice el Evangelio, porque nos damos rienda suelta en el placer,
en la embriaguez, en la repugnancia, una vida que todo lo permite, que se olvida de que la austeridad no es decir no, sino decir sí a la libertad. O sea, ¿cómo andaba nuestra sociedad del Buen Fin famoso? ¿Cómo andaban con locura en el Black Friday ayer? No sé, a lo mejor, claro que los índices no deben ser tan intensos como aquellos que acampaban y ponían carpas y carpas y carpas. Pero digamos, hoy simple y sencillamente vivimos una vida que todo lo permite, que no valoramos la austeridad. Reitero, austeridad no es decir no, sino es decir sí. Y decirle sí a Rogelio, y decirle sí a la libertad, y decirle sí a la creatividad, y decirle sí al no ser dependiente, decirle sí a no dejarme engatusar por lo que los medios me venden, decirle sí simple y sencillamente a no querer estar cambiando este aparato cada 3 meses. O sea, ¿por qué? Porque ahorita ya está el nuevo y yo no sé en qué número vaya, pero la persona tenemos que aprenderle sí a no dependo que me ofrezcas una nueva aplicación, simple y sencillamente. Entonces, hoy se habla del consumismo, del materialismo, el hedonismo, el relativismo, el libertinaje que se convierte pues una expresión constante y sonante de una esclavitud y sobre todo de olvidar las aguas limpias de la vida eterna. Mira, lee o escucha al ratito, un ratito más, a las 2:30, la primera lectura, el capítulo 22 del libro del Apocalipsis, donde habla de ese río, donde brota un árbol que da frutos y sus hojas son medicinales. Hoy concluye también el libro del Apocalipsis y termina diciendo, ven Señor Jesús. O sea, ¿por qué vamos a tenerle miedo cuando Él venga? Pero habla de ese río. Yo te digo, pero hay quienes nos hemos quedado en el abrevadero, en esas aguas estancadas, ya hediondas, en esas aguas ya putrefactas, porque lo estancado es putrefacto, se echa a perder. Lo peor de todo, adelante, son nuestros argumentos infantiles. ¿Sí? O sea, tú y yo tenemos 1000 argumentos para permitirnos todo. Ese atractivo inmediato, efímero, nos hace que renunciemos a buscar y a vivir valores que trascienden, espirituales, religiosos. Es cierto que de pronto son difíciles de conseguir. Por eso existe el Adviento, para que sea un camino, para que haya un proyecto de vida. Oye, primera pregunta, ¿ya hiciste tu proyecto de vida para el Adviento 2020? Sí, hay cosas que se tardan en conseguir, pero poseen permanencia en esta vida y sobre todo esos, pues, valores espirituales y religiosos nos abren la puerta a la eternidad. Y nos damos, bueno, cuenta de que hoy vivimos una visión hedonista de la sexualidad, que la reduce a un bien de consumo. Créeme, o sea, eso está más difundido de lo que podamos imaginarnos. Y yo sé que alguien podrá decir, padre, los tiempos han cambiado, pero la dignidad de la persona no cambia. Una experiencia desviada de la libertad, te digo, cuando yo preparaba esta diapositiva, pensaba en nuestro querido Diego Armando. Damos un asentimiento ciego a nuestros instintos. Y por eso, bueno, hoy lo que hoy el Señor nos dice, nuestra mente está embotada. Hemos renunciado a crecer. Reitero, con argumentos infantiles. No, pues es que no le hago daño a nadie. No, pues es que, pues solamente hoy, ya mañana empiezo.
No, es que en realidad tú estás exagerando. No, pues es que se vive solamente una vez y bueno, la vida verdadera es aquello que aspiramos y que Cristo ha venido a ofrecernos. Adelante, hoy vivimos un tiempo en donde aparentemente solo es bueno aquello que no nos duele. Solo buscamos lo que nos es agradable. Pensamos que es malo renunciar cuando puedo tener algo y decir no cuando puedo decir que sí. Hoy se piensa que los sacrificios malos, que el placer es bueno. Y debemos entender ni todo lo que me gusta es bueno, ni todo lo que es bueno me gusta. Nos han embaucado después de que hemos permitido que se nos mienta y hemos caído en esa trampa de lo material, del consumo, del el bien que se consigue sin esfuerzo. Y bueno, en el afán de ganarnos la vida, hoy hemos perdido el tiempo para vivir y sobre todo no tenemos tiempo para aquel que es la vida. Hoy dice el Señor, manténganse despiertos, asuman sus responsabilidades. Hoy se nos invita pues para que dejemos de hacer las cosas, es que siempre así se han hecho. O sea, no, hoy haz un proyecto de vida. Si quieres vida eterna, renuncia a lo fácil como norma, al éxito como fin y al podium como situación existencial. La pregunta antes de concluir es, ¿cuál es nuestra lucha? ¿Con la apatía o con los excesos? El Señor nos conceda la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hijadito, y gracias a todos los que están aquí. Adelante, hijadito, ya concluimos. Gracias, hermano Gume. Gracias. Sara y Daniel, gracias por todo. Alex de la Torre, muchas gracias. Rafita Moreno Merino, muchas gracias. Gracias, Cristi Pérez, gracias. Ahijadito David, gracias. Dianita, muchas gracias. Doctora Alicia, muchas gracias. Saludos al doctor Luis. Coquito, gracias, Coquito. Juan y Garza, gracias. Sofía Méndez, gracias. Carlito Lublo, hermano, gracias. Lucía Patricia, ingeniera, muchas gracias. David García, gracias.